Buenas tardes, asesor. Mi nombre es Laura Esmeralda Jasso López del grupo M14C1G44014. Hablaré de mi actividad integradora 1, módulo 14, el átomo y sus alcances. La actividad integradora me pide primero que hable de los modelos de átomo. Y empezamos por el modelo de Dalton, que data del siglo XIX, que explica por primera vez que el átomo es una pequeña parte indivisible de la materia. Aquí está mi dibujo. Dalton señala que esta pequeña partícula llamada átomo es indestructible, no se puede deformar tras alguna alteración, un proceso químico. Señala que el átomo es esférico y no tiene ninguna otra particularidad más que todos los átomos de la materia son del mismo tamaño, como los dibujé aquí. Posteriormente aparece Thomson con la idea del átomo, que también es en forma esférica, pero a esta forma esférica, a este átomo ya le da una carga positiva. Y encuentra que dentro de esta pequeña esfera hay pequeñas partículas de carga negativa que son los electrones. Entonces, este sería el modelo de Thomson de un átomo. Posteriormente viene Rutherford, que mejora mucho más la idea del átomo, como lo voy a presentar. Él explica que igual el átomo tiene es como una esfera, pero esta esfera no tiene una carga, no tiene carga, pero sí tiene un núcleo y ese núcleo sí es de carga positiva. Alrededor del núcleo y lo que viene siendo dentro de esa esfera, en ese vacío, hay pequeñas partículas que son electrones que se mueven constantemente de un lado para otro y muy rápido. Este sería mi dibujo de lo que es el átomo para Rutherford. Toda la área amarilla es el vacío, se podría decir. Está mi núcleo y están los electrones. Y así es como se explica que se moverían de forma aleatoria. De hecho es muy bueno ya su modelo del átomo. Pero más tarde aparece Niels Bohr, donde analiza el modelo del átomo de Rutherford y le parece un poquito difícil de comprender que los electrones se muevan constantemente alrededor del núcleo de forma no ordenada. ¿Por qué? Porque eso podría ocasionar que los electrones chocaran entre sí o chocaran con el núcleo. Entonces ya él explica que los electrones se mueven de una forma ordenada y en forma circular alrededor del núcleo. Ya de esta forma tiene más sentido cómo se mueven los electrones dentro del átomo, sin perjudicarse entre ellos mismos o el núcleo, que sigue siendo de carga positiva. Así quedaría. Digamos que mi área azul es el vacío, los electrones están orbitando alrededor del núcleo con la carga positiva. Realmente hoy en día sabemos que el núcleo, bueno, aquí no lo dibujé porque así es el modelo de Bohr. El núcleo tiene carga positiva y tiene también neutrones. Los neutrones hacen que, digamos que abrazan a los protones, porque eso hace que evite que no se junten con los electrones. Ya sabemos que los electrones son carga negativa, el protón es carga positiva, entonces se atraerían. Pero esa es la función del neutrón, agarra el protón y no deja que pase esa interacción entre electrones y protones, y hace que se estabilice el centro del átomo. Diferencia entre reacción y ecuación química. Una reacción química es cuando una materia, tras un proceso químico repentino, cambia toda su composición, su estructura, a una muy diferente. Este cambio hace que la materia ya no pueda volver a su estado anterior. Para ejemplificarlo, dibujé una madera que se está quemando. Entonces, es mi materia, la madera. El proceso químico es aquí cuando se está quemando.
que es la combustión. Y como queda, digamos, es carbón. Entonces, el carbón ya no puede volver al estado anterior, que era en forma de madera. Esa es una reacción química. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos mencionar cuando el gas LP que usamos para cocinar, igual lo encendemos, pierde su composición principal o la que tenía y cambia. Ecuación química. Una ecuación química sucede como resultado de una reacción química tras la combinación de las moléculas de dos o más elementos para crear un elemento compuesto. Y este se representa por medio de fórmulas donde se expresan textualmente las moléculas requeridas de cada elemento reactivos para crear un nuevo elemento, que es el producto. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, el óxido de zinc está compuesto de dos reactivos, que viene siendo el zinc y el oxígeno. Juntos crean el producto, que es el óxido de zinc. En la textualización de una ecuación química viene estructurada. Por ejemplo, viene ahí se me fue el nombre. El coeficiente, que viene representando el número de moléculas, por ejemplo, H2O. El H está solito, significa que es una molécula, pero si estuviera acompañado del número 2, querría decir que tiene dos moléculas de hidrógeno. Del lado izquierdo tiene un número bajito, que es el subíndice. Ese significa que es el número de átomos que tiene, digamos, el hidrógeno. Ay, aquí no lo representé, pero así es. Así es como se representa una ecuación química. Pasemos a hablar de los átomos que forman enlaces y sus clasificaciones. Existe el enlace iónico, que se da entre un elemento metálico y uno no metálico. En este enlace, el elemento no metálico agarra los electrones del material metálico para poder crear esa unión. Y cuando están diluidos en agua, también son conductores eléctricos. El enlace covalente son los átomos. El enlace covalente se da entre átomos, más bien entre materiales no metálicos y no metálicos. Y ya estos materiales se comparten los electrones también. El enlace metálico se da entre metal y metal. Igual, se comparten mutuamente los electrones, pero también los protones. Libremente se comparten protones y electrones para poder lograr su enlace. Y mis referencias. Igual toda mi información pues la dejo en un archivo de Word. Y muchas gracias y disculpe mi video, pero hice como 10 videos y este fue el mejor. Saludos cordiales, asesor.